Gracias. Oiga, está conmigo el abogado Óscar Horacio Ortega Morales. Estamos aquí en los estudios de Mexiquense y hoy es un día de premier, es un día especial porque inicia el abogado Horacio Óscar, pues un programa que se llama Tu Espacio Legal, ¿no? Así Abogado, es, así es. Tu Espacio Legal. Y usted va a explicar de qué se trata, pero quiero decirle que el abogado tiene muchas virtudes, muchas cualidades, y hoy viene a ofrecer en este espacio, tu espacio legal, pues mucha asesoría de lo que es el derecho, de la aplicación de lo que es la jurisprudencia, o cómo se llama, Sí, la referencia a las leyes, en las etcétera. leyes, ¿no? Y al mismo tiempo va a pasar tips. Y ahorita este programa es grabado, pero los subsecuentes van a ser en vivo, con teléfono abierto para que las personas que quieran consultar o preguntar algo sobre lo que deseen o algún problema, me dice que él está abierto para asesorar, platicar. El abogado Óscar Horacio Ortega Morales. Oiga, pues gracias por aceptar la invitación de Mexiquense No, gracias a de usted, hacer Liceo, por este el favor. programa, Tu Espacio Legal. Oiga, ¿y por qué vino eso de Espacio Legal? A ver, platíquenos. Bueno, mira, Liceo. La parte fundamental de por qué el nombre es porque es mm, valga el término y la redundancia, un espacio de difusión legal, de difusión de temas jurídicos, pero no para abogados, sino para la gente que no es abogado, tiene inquietudes, quiere informarse y que tiene una necesidad jurídica. Es importante pues que la sociedad mexicana tenga información de primera mano, certera, honesta y transparente, que son los valores que representan al despacho que yo dirijo, que es MCI Legal Advising. Y pues nosotros comprometidos con el postulado de por una sociedad más informada, queremos abrir este espacio y agradecemos de antemano el favor de su invitación, de abrirnos esa posibilidad para que la gente conozca sus derechos, los ejerza y borremos del común de la sociedad en medida de lo posible los mitos y fantasías que a veces existen alrededor de los temas legales y que lamentablemente a veces son los que nos llevan a tomar la elección del profesionista equivocado o de tener una errónea creencia de la realidad jurídica que les impide ejercer eficazmente sus derechos. Ese es el fin último que tenemos en este espacio y pues reitero, Lisandro, mil gracias por el favor de abrirnos el espacio. Tu Espacio Legal. Yo quiero, ya habló, el abogado ya se presentó, pues es un abogado con un prestigio, el abogado postulante, Así ¿no? es, así es. Con Catedrático, 35 años de experiencia. 35 de experiencia como abogado postulante. Pero yo le voy a pedir con mucho respeto que me permita, por favor, hablar cosas personales de usted. Adelante. A ver, pues el abogado Oscar, Oscar Horacio tiene una virtud. Lo que para otra gente a lo mejor sería una limitante, para otra gente sería, pues hasta reniegan, ¿no? De muchas cosas. Sí, Y él lo dice con mucha claridad. Yo soy ciego. correcto. Así sin tanto, nada Sin de tantas vueltas. tantas vueltas. Soy ciego, dice con orgullo, bueno, con vehemencia, Con realidad. con realidad, ¿no? De que es pero que esta situación de ser ciego no le ha impedido haberse formado profesionalmente, pero que no le ha impedido ejercer su carrera de abogado, Así es. que no le ha impedido para presentarse en los tribunales, Así es. En la no, academia. en la academia, que no le ha impedido, ahora que ya hace algunos años que se instrumentaron los juicios orales, también le ha entrado, Sí, claro, por supuesto. los juicios orales. Imagínense que al abogado Oscar Horacio haciendo con gran vehemencia la defensa de un asunto que lleva. Oiga,
Eso para nosotros es algo así como motivante que una gente ciega hoy nos dé un ejemplo de lo que es la tenacidad, pero que esta situación también lo conozco, tiene una bonita conformada familia que le acompaña, su abogado, su abogada, que no quisieron, se quedaron tras líneas, así, tras bambalinas, y una familia conformada que nos dice mucho, mucho, mucho de la calidad humana que es usted. Por eso, quienes nos van a ver en este programa, tengan la confianza que el comentario que ustedes quieran, la pregunta que pretendan hacer, van a encontrar ese apoyo, esa asesoría de manera honesta, transparente, que les llevará a encontrar un punto que les mejore su situación. Eh, Licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, yo creo que yo salgo sobrando, ¿es usted bueno? No, no Haga digas lo que más. usted crea conveniente, yo voy a hacer un arito para que usted platique con su público. Gracias. No, gracias a usted, Rizzo. Muchísimas gracias. Gracias. Pues está ya. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a amable auditorio. Pues bienvenidos a la sesión inaugural del programa Tu Espacio Legal. Reiteramos el agradecimiento al espacio que nos regalan los estudios de Mexiquense. Y pues bueno, hoy queremos tocar un tema muy sensible para nuestra sociedad mexicana. Cada vez las relaciones sociales que integran el tejido social de nuestro país se han ido haciendo cada vez más complejas y aparentemente cada vez más simples de resolver. Sin embargo, lamentablemente hoy en día tenemos que tener claro que cada una de las relaciones sociales que integran a nuestro tejido social pues requiere una atención especial y además tienen un marco jurídico especial. El día de hoy, amable auditorio, vamos a hablar de lo que cada vez es más común en nuestro país y en nuestra sociedad latinoamericana: el concubinato o unión libre. Esta manera de construir familias cada vez en Latinoamérica y en México especialmente ha tomado mucho auge. En principio, después de hacer un estudio al respecto desde el punto de vista social, pareciera que es una solución a resolver rápido cuando hay incompatibilidad en la pareja. Sin embargo, hoy vamos a conocer todos esos sesgos legales que hoy en día hacen que una relación de concubinato tenga una total protección jurídica. Empecemos pues por entender qué es el concubinato. El concubinato en principio es cuando dos personas viven como si fueran matrimonio. Hablo de dos personas solamente, sin establecer hombre o mujer. Tal vez por ahí los detractores de este programa dirán, es que el concubinato en las leyes solamente se refiere a hombres y mujeres. Lamentablemente ya no es así. Para ese tema de choque. Y con esto quiero decir y dejar claro que el concubinato puede llevarse a cabo entre dos hombres, dos mujeres o entre una pareja heterosexual. El único requisito que hoy en día se tiene o se establece es una temporalidad o que haya hijos. Mucho he escuchado en el despacho cuando llega la consulta de la gente que nos hace favor de visitarnos para resolver sus inquietudes legales. Me dicen, oiga licenciado, es que mi pareja nunca se divorció. Es que mi pareja y yo nunca nos divorciamos de nuestras anteriores parejas. Seguimos casados. ¿Es eso un impedimento? No. No es un impedimento para constituir el concubinato. Hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro más alto tribunal en el país, estableció un derecho para los seres humanos mexicanos
que es el libre desarrollo de la personalidad. Y bajo ese principio en el que no debemos de tener ninguna restricción para desarrollarnos como personas, fue que dijo que aun y cuando en las legislaciones de cada estado de la República se estableciera como requisito para que el concubinato se estableciera que uno o ambos participantes del concubinato estuviera libre de matrimonio, era ilegal, era inconstitucional. Por eso pues se resumieron o se redujeron los requisitos a solo dos. Uno, una temporalidad, y dos, que hubiese hijos entre las partes. Bajo ese principio voy a hacer algunos comentarios tomando como referentes únicamente la legislación del Estado de México y la legislación de la Ciudad de México. ¿Por qué esta precisión tan clara? Porque, estimado auditorio, ustedes tienen que saber que en este país hay 33 códigos civiles. Uno por cada estado de la República, son 32 estados de la República, son 32 códigos civiles. Y me van a decir, bueno, ¿y soy dónde sale el 33? Bueno, pues hay un código civil que rige en todo el país a nivel federal. Sin embargo, la relación de concubinato se regula por cada estado de la República en que se lleve a cabo. Entonces, vamos a tocar el tema centrándonos en el Estado de México y en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con los demás estados de la República? Cuando alguien de ustedes tenga alguna inquietud, mucho les agradeceré. Nos envíen su pregunta al WhatsApp 55 49 96 03 93. Lo repito, 55 49 96 03 93, en donde recabaremos sus inquietudes, sus preguntas, y las publicaremos, las respuestas, ya sea en la página de Mexiquense o en la página de MCA Legal Advising, para que ustedes puedan visitarlas y consultarlas. No estamos en vivo, como atinadamente nos dijo nuestro padrino, pero en las subsecuentes sesiones vamos a poderlo hacer en tiempo real, tratar de resolver sus inquietudes. Sin embargo, no quiero dejar pasar de lado, estimado auditorio, que no todas las respuestas se van a poder dar en este espacio, porque cada caso es especial. Dar una respuesta genérica a una circunstancia en particular sería irresponsablemente de mi parte, sería irresponsable profesionalmente hablando, el darles una respuesta particular a un asunto particular si no conozco los antecedentes y el contexto del caso. Si la pregunta que ustedes nos compartan en el WhatsApp 55 49 96 03 93 es genérica y podemos aterrizarla en los comentarios públicos, será un placer poderlo resolver. Sin embargo, si su situación es particularmente especial, sí van a tener que solicitarnos una asesoría particular, en la que, bueno, al final de este espacio les diré la promoción que tenemos para hoy y que estará vigente mientras existe este programa en relación a las asesorías en las instalaciones del despacho que yo dirijo. Dejado claro esta parte, pues empecemos. En el Estado de México, como en la Ciudad de México, se pide que las personas hayan convivido como pareja un año o que durante ese año hayan procreado hijos. Eso es más que suficiente para determinar que hubo concubinato. En el despacho con regularidad llega la gente y me pregunta: oigan, ¿y sabes qué? Necesito hacer un trámite ante el Seguro Social, necesito hacer un trámite ante alguna otra dependencia, pero me piden que demuestre que estuve casada, pero que estoy viviendo en concubinato. Aquí hay tres maneras de demostrar el concubinato. Uno, así como hay actas de matrimonio, ahora
tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, ya existen las actas de concubinato. Tendrán que ir ambas partes, los dos interesados, y presentar su solicitud ante el registro civil con los requisitos que en cada registro civil les van a solicitar para levantar como si fuera un acta de matrimonio, pero será un acta de concubinato. Con ese documento ustedes podrán hacer todos los trámites que sean necesarios. Hay otro procedimiento. Se murió mi concubino o mi concubina. Licenciado, necesito pedir mi pensión de viudez ante el Seguro Social, pero me están pidiendo que acredite el concubinato. Hay un procedimiento judicial ante los tribunales del Estado de México y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se llama jurisdicción voluntaria, y aquí en el Estado de México, mientras no entre en vigor la nueva legislación federal, se llama procedimiento judicial no contencioso, en donde el interesado en justificar el concubinato presenta ante el juez dos testigos que declaran que el fallecido o fallecida y el que promueve la solicitud vivieron en concubinato o que procrearon hijos. Los hijos se acreditan pues con las actas de nacimiento. Pero bueno, últimamente hemos tenido en el despacho la siguiente consulta. Oiga, licenciado, viví con Juan López o con Petrita Hernández y no quiere reconocerme el concubinato, se niega, dice que eso no es necesario, y etcétera. Un largo etcétera de los pretextos del por qué no reconocer el concubinato. Bueno, pues hay un juicio, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, donde el juez lleva a cabo una declaración judicial, o sea, dicta una sentencia donde reconoce que dos personas han vivido en concubinato. Esto es, no es de que quiera la otra parte, el juez lo va a decidir, va a valorar las pruebas que se presenten, que generalmente, estimado auditorio, no se requiere de mayores pruebas más que las actas de nacimiento, si es que las hubiera, y dos testigos. Dos testigos que sean idóneos, que digan sí, yo conozco a ambas partes y sé que ellos vivieron juntos, se trataban como esposo, como esposa, como marido y mujer, vivían una relación de matrimonio ante todo el mundo. Y con eso el juez dirá que se reconoce judicialmente que estas dos personas involucradas en el conflicto tuvieron una vida en concubinato de tal fecha a tal fecha. Recuerden esta parte porque esto es muy importante para la explicación posterior. Y con ese documento, ustedes, estimado auditorio, con esa sentencia, pueden justificar ante cualquier autoridad que ustedes tuvieron una relación de concubinato con alguien. Pero también encontramos una parte muy interesante, que es una consulta muy reiterada en el despacho. Licenciado, he vivido por tantos años en concubinato con una persona, se quiere ir y me voy a quedar en la calle. O viví con una persona en concubinato, ya tengo espacios, tiempo separado, y hoy sé que tengo derecho a reclamar algo. Pues bueno, en el primer caso, no hay tal peligro de que quien ha dedicado su vida dentro del concubinato a la vocación familiar se quede sin nada. Y lo mismo pasa para aquella persona que vivió en concubinato y hoy ya no está. Voy a tratar de ser un poco claro en esta parte, estimado auditorio, porque a veces aquí, con lo que hemos visto en YouTube, hemos visto en las redes sociales, nos perdemos en tanta información y tenemos la información equivocada. ¿Qué es la vocación familiar? Es cuando una persona
de las que participan en el concubinato se ha dedicado a la educación de los hijos, a la atención del hogar y de alguna manera a administrar los recursos del concubinato. Licenciado, también es vocación familiar, aunque trabaje, sí, claro. Y aquí, estimado auditorio, voy a abrir un boquete en la creencia popular sobre si la persona que se dedica a la vocación familiar trabaja, tiene derecho a algo cuando se acabe el concubinato. En el 2017, estimado auditorio, la Corte de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció como derecho de las personas que se dedican a la vocación familiar a que se les reconociera ese trabajo invisible que hacen en casa. Oigan, pero ¿cuál es ese trabajo invisible? ¿Lavar ropa? ¿Planchar ropa? ¿Hacer de comer? ¿Ayudar a las tareas? ¿Llevar y traer a los hijos a la escuela? ¿Darles de comer? ¿Procurarlos en estado de enfermedad? ¿Apoyarlos emocionalmente? Y un largo etcétera, que por regla general en las familias latinoamericanas y en la mayoría de las familias mexicanas lo llevan a cabo las madres de familia. Ese trabajo se llama trabajo invisible, que en el 2017 la Corte consideró como precio mensual de ese trabajo invisible 47,900 pesos mensuales. Obviamente eso no le vamos a pedir a la otra parte, ¿verdad? Sino para que se den cuenta cuánto tendrían que pagar si tuvieran un chef, tuvieran alguien que lavara la ropa, alguien que planchara la ropa, alguien que barriera, alguien que trapeara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Corte reconoce ese trabajo invisible, paralelamente también reconoce algo que llama, o que se ha escuchado mucho decir, la doble jornada. Cuando esa persona que se dedica a la vocación familiar, además trabaja, o sea, tiene dos trabajos, el de casa y el que genera riqueza. En ese contexto, estimado auditorio, es cuando se genera el derecho al reparto de bienes. Durante el concubinato se genera riqueza por uno o por ambas partes. Y esa riqueza, la ley dice, o la Corte más bien dice, hay que repartirse de manera justa entre los que participaron en el concubinato. Tratemos de entender esto en palabras simples. Y bueno, sin pretender hacer una explicación sin perspectiva de género, voy a ocupar la estructura habitual de la sociedad mexicana en que la mujer se dedica a las labores del hogar como vocación familiar y a los hombres como generadores de riqueza. Yo sé que esto en cada familia es diferente, puede cambiar, estoy de acuerdo, pero quiero ocupar este ejemplo con géneros, con roles de género, para que nos quede más clara la explicación. Resulta que la mujer se dedica a la vocación familiar y el caballero se dedica a trabajar y a generar riqueza. Genera carros, genera casas y algo importante, genera un fondo de ahorro para el retiro. Y además gana un salario. Cuando se acaba el concubinato, la mujer que se dedicó a la vocación familiar tiene derecho a recibir hasta el 50%, repito, hasta el 50% de la riqueza que haya generado el varón que se dedicó a trabajar. ¿Qué es lo que entra dentro de ese concepto? La mitad del salario
que recibió durante el tiempo que duró el concubinato, la mitad de las aportaciones que generó en la Afore durante el periodo en que se llevó a cabo el concubinato, la mitad de los bienes inmuebles, la mitad de los bienes muebles, si muebles, casas, terrenos y demás, muebles, carros, etcétera, siempre y cuando podamos demostrar que esos bienes son de la persona, porque hay algunos que muy habilidosamente los ponen en nombre de otra persona, ¿verdad? Pero bueno, eso también es resoluble. Aquí es uno de los casos en los que decía yo hace un momento que requiere de asesoría particular porque cada caso es diferente. Pero bueno, vamos al concepto genérico en que las cosas están a nombre de él y deciden ya no seguir juntos. Bueno, esa riqueza que se generó durante el concubinato debe repartirse hasta en un 50% entre las dos partes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la mujer, al dedicarse a la vocación familiar, no pudo generar la riqueza que el varón, al dedicarse a trabajar, pudo generar. Lo que se busca con esta medida, con esta regla, es equilibrar ese, valga el término, estimado auditorio, ese desequilibrio económico. De tal manera que termine la relación, pero que ambos se queden con idéntica cantidad de riqueza. ¿Para qué? Para que puedan continuar con su vida adelante, rehaciéndola en un nuevo proyecto. No hay que confundir este reparto de bienes con la pensión alimenticia. Esto se llama pensión por compensación económica. Repito, pensión por compensación económica. Y es más, pudiéramos quitar hasta el concepto de pensión. Para que nos quedara más claro, es la compensación económica al momento de terminar el concubinato. Pero también las leyes en el Estado de México y en la Ciudad de México, estimado auditorio, prevén en favor de quien haya dedicado su vida concubinal a la vocación familiar a recibir una pensión alimenticia, que es totalmente diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene derecho a recibir mensualmente de la otra parte una cantidad de dinero para su manutención. Aquí en el Estado de México es hasta que los hijos habidos en concubinato adquieran la mayoría de edad y terminen de estudiar a nivel universitario en edad cronológica regular. Y en la Ciudad de México, solo por un plazo igual al que duró el concubinato. Si se dan cuenta, estimado auditorio, es el mismo concepto, la pensión alimenticia, ese dinero que mensualmente debe recibir la persona que se dedicó a la vocación familiar de manera mensual, pero en la Ciudad de México hay una regla distinta a la del Estado de México. La repito para que nos quede claro, estimado auditorio. En el Estado de México, habiendo hijos dentro del concubinato, hasta que estos hijos terminen de estudiar su educación universitaria. Y en el caso de la Ciudad de México, por un plazo igual al que duró el concubinato. ¿Qué pasa una vez que termina esas dos situaciones o esas dos condiciones? Se acaba el derecho. Tendrá el que paga la pensión que reclamar ante un juzgado familiar la cancelación de la pensión alimenticia a que quedó obligado. De ahí lo importante, estimado auditorio, que se reclame el juicio de reconocimiento de concubinato del que les hablaba hace algunos minutos. Porque esa sentencia donde el juez reconoce que X y Y vivieron en concubinato de una fecha a otra, puedan tener los derechos patrimoniales del reparto de bienes en la Ciudad de México a recibir una pensión alimenticia igual al periodo en que se llevó a cabo el concubinato
y en el Estado de México hasta que los hijos habidos en concubinato terminen su educación universitaria. Como se pueden dar cuenta, es importantísimo tener regulado legalmente cuando vivimos en unión libre. Diríamos, aquí acaba todos los derechos del concubinato. No, estimado auditorio, todavía hay más. Se nos muere la pareja con la que vivimos, tenemos derecho a recibir los gastos de marcha y nuestra pensión de viudez. Aquí tenemos un problema importante. Si ambos están casados y aún así vivieron en concubinato, el problema es que también a la esposa le toca, porque así lo establece la ley, pensión de viudez, aunque ya no hayan vivido juntos. Por eso es importante terminar con el matrimonio, cuando la relación personal se acaba. Eso lo tocaremos en el siguiente programa, que hablaremos del divorcio, pero bueno, les dejo ahí la inquietud para que nos acompañen el próximo lunes 14 de abril a la misma hora a las 11 para revisar el tema del matrimonio y cómo se lleva a cabo el divorcio. En ese contexto, la esposa tiene derecho a recibir la pensión de viudez, pero también la concubina, que se tiene que hacer un procedimiento legal para que el 50% de la pensión se le den a la viuda y el 50% viuda por matrimonio y el 50% se lo den a la viuda por concubinato. Suena muy complicado, sí, pero es derecho de quien vivió en concubinato recibir esa pensión. Oiga, licenciado, ¿pero qué cree que si nos divorciamos y ya somos felices y... Ah, perfecto. La pensión de viudez en su 100% le toca a la persona que sobrevivió en el concubinato. Es decir, la persona que queda viva y que está interesada en recibir la pensión de viudez. Y la recibe al 100%. ¿Qué otro derecho deriva de nuestro concubinato? Bueno, es muy recurrente, estimado auditorio, que en el despacho llega la gente y me dice: es que yo no tengo derecho a nada, licenciado. Se murió con quien vivía en concubinato. Y no tengo derecho a nada porque vivía en unión libre. No, claro que no. En principio tiene derecho, ya lo comenté hace unos momentos, al reparto de bienes. No se separaron en vida, pero pues la muerte los separó. Entonces hay la posibilidad de reclamar hasta ese 50% de los bienes y de riqueza que generó el difunto o la difunta. ¿Y qué pasa con el otro 50%? En la Ciudad de México había una regla en donde la concubina recibía menos que la esposa. Hoy ya es una realidad que la concubina o el concubino o concubinario reciba lo mismo que la esposa. ¿Por qué hago esta mención? Porque el otro 50% se va a repartir entre los hijos habidos en el concubinato o fuera de él, que sean hijos del difunto o de la difunta, y la persona con la que vivía en concubinato, a partes iguales. Entonces vendría a preguntar: oiga, licenciado, entonces, si yo soy yo soy concubina o concubino, ¿tengo derecho a recibir más del 50% de la riqueza que la... Sí, claro, por supuesto. Pero no olviden que si están casados, también la otra persona que está viva y que es cónyuge se llama cónyuge superviviente, tiene derecho a ese 50%. Hay un tema un poco complicado que nuevamente reitero, ese sí va a ser el tema de una asesoría en particular, en privado, en las elecciones de su servidor, para definir los porcentajes. Pero en lo general, si hay concubinato, el 50%, hasta un 50% de los bienes, de la riqueza, se reparte en favor del concubino superviviente y el resto del 50% entre los hijos del difunto y el concubino que sobrevivió
¿De acuerdo? Espero en esta parte haber sido muy claro, porque es importante que les quede claro. Entonces, como se puedan dar cuenta, reitero, el tener reglamentado y tener jurídicamente reconocido el concubinato nos da más derechos que dolores de cabeza. Algo importante que es muy reiterativo cuando van al despacho me preguntan, oiga, licenciado, ¿cómo es posible que el salario y lo del afore entre dentro del concubinato? Es que eso no tiene lógica. No, además ha habido caballeros que han ido a reclamarme como que yo le estoy vendiendo una idea equivocada a su pareja. No, es todo lío. En la década pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, cuando hay un matrimonio por separación de bienes, debe regularse con las mismas reglas de la sociedad conyugal, por las razones mismas que expliqué del desequilibrio en la riqueza durante el concubinato. Y después, dijo la Corte, pero no podemos cerrar los ojos al concubinato. Entonces, también el concubinato se va a regir por las reglas de la sociedad conyugal. ¿Por qué hago esta mención tan importante, estimado auditorio? Porque dentro de las reglas de la sociedad conyugal en el matrimonio establecen que el producto del trabajo forma parte de la sociedad conyugal. Es decir, el producto del trabajo forma parte de los bienes comunes del concubinato. Por eso es que hasta la mitad de los salarios de la persona que genera riqueza le corresponden a aquella persona que se dedicó a la vocación familiar. Y por igual razón, las aportaciones de la Afore, porque las aportaciones de la Afore son producto de la riqueza generada en el trabajo a través de la percepción del salario. Por esa razón, también las Afores, o el dinero que está dentro de la Afore, forma parte de los bienes que deben repartirse dentro del concubinato. Es interesante esta parte, porque la mayoría de la gente piensa que solamente, y esto nada más hablo de común denominador de la sociedad en general, inclusive todavía algunos profesionales colegas que piensan que esta parte no entra. No hablo mal de nadie, sino simplemente que es un tema sensible y delicado, pero bueno, que ustedes, hoy auditorio, que están regalándonos su asistencia y su participación en este programa, están conociendo. También el salario y la Afore, como lo dije antes, forman parte de los bienes que deben repartirse hasta un 50% entre los cónyuges. Perdón, entre los concubinos. Así pues, con este contexto general de lo que es el concubinato, esperamos haber podido aperturar un espacio para que ustedes puedan tener más información, se puedan informar de mejor manera y reitero, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, ya sea por la transmisión en Facebook ahora que suban la grabación o al WhatsApp 5549 96 03 93, lo repito, 5549 96 03 93. Y bueno, van a decir, estimado doctor Regalis, usted nos dijo al principio que traía usted hoy una promoción. Sí, claro, por supuesto. Voy a reconocerle a favor de su presencia y de compañía en este espacio de difusión de temas jurídicos, tu espacio legal, pensado para ti que te interesa informarte, para ti que te interesa resolver tu necesidad jurídica. Y por ello, si tú en nuestro WhatsApp 55 49 96 03 93 concertas una cita para asesoría presencial en nuestras instalaciones en el municipio de Coacalco, te haremos un 30% de descuento en el costo de una asesoría. La asesoría regular para gente común y corriente que llega a pedirnos el servicio en el despacho es de 1,000 pesos. Si tú llamas por el WhatsApp o nos contactas por el WhatsApp solicitando la asesoría y mencionas que tuviste la oportunidad de ver este
programa tu espacio legal, se te hará un 30% de descuento y tendrás que hacer solamente un pago de 700 pesos por tu asesoría. De mi parte, estimado auditorio, quiero darles las gracias por escucharnos, por regalarnos su espacio de tiempo, por estar acompañándonos en este espacio que a partir de hoy se va a transmitir, si Dios lo permite, y los estudios de Mexiquense nos siguen obsequiando el espacio, todos los lunes a las 11 de la mañana, con temas legales diversos. Hoy empezamos con el concubinato, el próximo lunes 14 con el matrimonio y el divorcio. Pero si ustedes nos van regalando opiniones, temas de interés, ustedes van a hacer el programa, no nosotros. Nosotros vamos a iniciar con estos dos temas que consideramos importantes y posteriormente ustedes ya nos regalarán sus inquietudes, los temas de su interés, y será un placer para nosotros poder generar un espacio de conocimiento legal claro, transparente y con la finalidad de que ustedes se informen cada lunes a las 11 de la mañana. Estimado auditorio, infinitamente agradecidos por acompañarnos en esta etapa inaugural, en este programa inaugural, en este momento en que iniciamos una nueva carrera de divulgación jurídica, y confiamos en que esta manera de transmitirles la información legal ha sido de su agrado y que contaremos con el favor de su compañía y de su presencia todos los lunes a las 11 de la mañana. Mil gracias por el favor de su apoyo y de su escucha. Que pasen ustedes un excelente lunes.